Hola jóvenes, en este video desarrollaremos una práctica análoga a la práctica carga y corriente eléctrica, que se realiza en el Laboratorio de Física de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la cual tiene como objetivos verificar e identificar los tipos de carga eléctrica que existen, aplicando la convención de Benjamin Franklin. Obtener los modelos gráfico y matemático de la diferencia de potencial entre los extremos de un resistor en función de la corriente eléctrica que circula por dicho elemento. Y obtener el porcentaje de exactitud en el valor experimental del resistor empleado, tomando como valor patrón el dado por el fabricante. A manera de antecedentes, podemos decir que los griegos de la antigüedad descubrieron que cuando frotaban ámbar con lana, el ámbar atraía pedacitos de paja. En la actualidad, decimos que, con ese frotamiento, el ámbar se carga o adquiere una carga eléctrica que atrae los pedacitos de paja. Esto es debido a que, cuando se frotan entre sí dos cuerpos, se les transfiere energía interna a sus átomos, provocando que algunos electrones abandonen los átomos de uno de los cuerpos, transfiriéndose al otro cuerpo, generando con ello cargas eléctricas de diferentes signos en los cuerpos. Recordemos que la carga eléctrica es una propiedad de la materia que se manifiesta por producir fuerzas a distancia de atracción o de repulsión. Esto lo podemos entender si consideramos la estructura de los átomos únicamente en términos de tres partículas: el electrón, el protón y el neutrón. El electrón tiene una carga eléctrica negativa de menos 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs. El protón tiene una carga eléctrica de la misma magnitud, pero positiva, y el neutrón no presenta carga eléctrica neta. Por lo anterior, cuando el número total de electrones en un cuerpo macroscópico es igual al número total de protones, la carga total es igual a 0 coulombs. En otras palabras, el cuerpo en su totalidad es eléctricamente neutro. Adicionalmente a lo anterior, se sabe que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, confiriéndole al núcleo una carga eléctrica positiva. Por otra parte, los electrones, cuya carga es negativa, rodean al núcleo y se mantienen dentro del átomo gracias a la fuerza eléctrica de atracción que ejerce el núcleo. También se sabe que una varilla de ebonita y un trozo de piel de conejo, así como una varilla de vidrio y un trozo de seda, son una buena combinación de materiales para demostrar la interacción entre cargas eléctricas en reposo, llamada electrostática. Al frotar la varilla de ebonita con piel de conejo, la ebonita adquiere un exceso de electrones. Sin embargo, al frotar una varilla de vidrio con la seda, el vidrio queda con una deficiencia de electrones. Benjamin Franklin sugirió llamar carga negativa al exceso de carga en la ebonita y carga positiva a la deficiencia de electrones en la barra de vidrio, y tales nombres aún se utilizan. Si se acercan las varillas de ebonita y de vidrio, frotadas previamente con piel de conejo y seda respectivamente, se observará una atracción entre ellas. Se puede generalizar este hecho diciendo que cuerpos con cargas de diferente signo se atraen y cuerpos con carga del mismo signo se repelen. Cabe mencionar que, en una barra de ebonita y en la barra de vidrio, la carga generada por la frotación se queda residente en la región donde se realizó la frotación, ya que ambas son no conductoras. En cambio, si una barra metálica de cobre se frota con piel de conejo, la barra adquiere un exceso de electrones. Sin embargo, dichos electrones no permanecen en la zona de frotamiento, sino que adquieren una velocidad de desplazamiento, ya que el cobre es un conductor. Internamente, este desplazamiento se debe a que en el interior del conductor se generan campos eléctricos que producen fuerzas de origen eléctrico y dichas fuerzas causan el desplazamiento de los electrones. Como consecuencia de ello, podemos decir que,
Al desplazarse los electrones, hay un desplazamiento de la carga eléctrica. En este sentido, a la cantidad de carga eléctrica que se desplaza a través de un material conductor por unidad de tiempo se le llama intensidad de corriente eléctrica, y su unidad en el sistema internacional es el ampere, que es igual a coulomb sobre segundo. El físico alemán Georg Ohm descubrió que la intensidad de una corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Él sabía también que todos los conductores eléctricos presentan una oposición al paso de la corriente eléctrica, debido a que los portadores de carga, electrones o iones, no se desplazan libremente, sino que tienen cierta dificultad para desplazarse dentro del material del que forman parte. Esta oposición se denomina resistencia eléctrica de un conductor. Considerando lo anterior, Ohm estableció la ley de la electricidad que lleva su nombre, según la cual la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor, e inversamente proporcional a la resistencia que dicho conductor opone al paso de la corriente. La ley de Ohm se expresa de la forma siguiente. En esta práctica se identificarán los dos tipos de carga eléctrica que existen y se determinará el valor del resistor empleado en un circuito. Para ello, describiremos a continuación cómo se lleva a cabo el desarrollo experimental. Desarrollo experimental. Para llevar a cabo esta práctica, necesitaremos el material siguiente: una fuente de poder de 0 a 30 volts de corriente directa con amperímetro digital integrado, un voltímetro analógico de 0 a 50 volts de corriente directa, 6 cables de conexión cortos de 50 centímetros, un resistor de alambre de 220 ohm, 2 bases de soporte universal, 2 varillas de 1 metro, una tira de polietileno, un cordón de 60 centímetros, 4 barras cilíndricas de vidrio, de ebonita, de PVC y acrílico, y 3 frotadores, piel de conejo, seda y franela. En la actividad 1, se pide armar 2 soportes universales y colocarlos aproximadamente a 1 metro de distancia entre ellos, atando posteriormente el cordón en ambas varillas para que éste quede horizontal como se muestra a continuación. En la actividad 2, se pide extender la tira de polietileno sobre la mesa y frotarla varias veces con la franela, y colgarla sobre el cordón de manera tal que las caras frotadas queden frente a frente. Esto se muestra a continuación. Donde se observa la repulsión que existe entre las caras de la tira debido a que poseen la misma carga eléctrica. En la actividad 3, se pide frotar 1/3 de la longitud de la barra de ebonita con la piel de conejo y acercarla a la parte inferior de la tira de polietileno, sin tocarla, como se muestra a continuación. Donde, en este caso, se observa la repulsión que produce en los extremos de la tira. En la actividad 4, se pide aplicar la convención de Benjamin Franklin para inferir el tipo de carga eléctrica que posee la tira de polietileno. En este caso, según la convención de Benjamin Franklin, la barra de ebonita adquiere carga eléctrica negativa, después de haber sido frotada con la piel de conejo. Por lo tanto, como se observa que ésta produce una repulsión en la tira de polietileno, se infiere que la tira también posee carga negativa. En la actividad 5, se pide frotar cada barra con cada uno de los materiales disponibles, acercándola a los extremos de la tira de polietileno para inferir el signo de la carga de la barra, anotando los resultados en la tabla siguiente, donde podemos anotar que,
como se mencionó anteriormente, según la convención de Franklin, la barra de bonita adquiere carga negativa después de ser frotada con la piel de conejo. Ahora bien, considerando que la tira de polietileno tiene carga negativa, por lo que ya se explicó, en el resto de los casos se observó lo siguiente. Cuando se frotó la barra de acrílico con franela y se acercó a la tira de polietileno, se observó una ligera atracción. Por lo tanto, el acrílico adquirió carga eléctrica positiva. Cuando se frotó la barra de acrílico con piel de conejo, se observó una fuerte repulsión. Por lo tanto, el acrílico adquirió carga eléctrica negativa. Cuando se frotó la barra de acrílico con seda, se observó una atracción. Por lo tanto, el acrílico adquirió carga eléctrica positiva. Cuando se frotó la barra de ebonita con franela, se observó una ligera atracción. Por lo tanto, la ebonita adquirió carga eléctrica positiva. Cuando se frotó la barra de ebonita con seda, se observó una atracción. Por lo tanto, la ebonita adquirió carga eléctrica positiva. Cuando se frotó la barra de vidrio con franela, se observó una ligera atracción. Por lo tanto, el vidrio adquirió carga eléctrica positiva. Cuando se frotó la barra de vidrio con piel de conejo, se observó una fuerte atracción. Por lo tanto, el vidrio adquirió carga eléctrica positiva. Cuando se frotó la barra de vidrio con seda, se observó una ligera atracción. Por lo tanto, el vidrio adquirió carga eléctrica positiva. Cuando se frotó la barra de PVC con franela, se observó repulsión. Por lo tanto, el PVC adquirió carga eléctrica negativa. Cuando se frotó la barra de PVC con piel de conejo, se observó una fuerte repulsión. Por lo tanto, el PVC adquirió carga eléctrica negativa. Y finalmente, cuando se frotó la barra de PVC con seda, se observó una atracción. Por lo tanto, el PVC adquirió carga eléctrica positiva. Tomando en cuenta todo lo anterior, la tabla quedaría de la forma siguiente. La actividad 6 no se mostrará en este video, ya que se pide escuchar con atención la explicación del personal docente acerca del funcionamiento del generador Van der Graaf, así como las diferentes maneras de cargar y descargar eléctricamente los cuerpos. En la actividad 7, se pide identificar las características estáticas del voltímetro siguiente y con ellas se llena la tabla siguiente. En este caso, el voltímetro que se empleó fue el siguiente, y como se puede observar, la marca es Simonet. El rango es de 0 a 50 volts, la resolución es de 1 volt y la legibilidad es muy buena. En la actividad 8, se pide que, sin energizar la fuente de poder, se arme el circuito de la figura, verificando que ambas perillas de la fuente de poder estén giradas totalmente en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, es decir, a la izquierda. En este caso, el dispositivo experimental quedó de la forma siguiente. En la actividad 9, se pide encender la fuente de poder y con giros pequeños de ambas perillas se debe suministrar las diferentes intensidades de corriente que se indican en la tabla siguiente. Y para cada corriente se debe registrar el valor de la diferencia de potencial medido con el voltímetro analógico. En este caso, las lecturas obtenidas fueron las siguientes. Para 0.02 A se obtuvieron 6 volts. Para 0.04 A se obtuvieron 9 volts. Para 0.06 A
se obtuvieron 13 volts. Para 0.08 A se obtuvieron 18 volts. Para 0.10 A se obtuvieron 23 volts. Y para 0.12 A se obtuvieron 26 volts. Estas lecturas se anotaron en la tabla y se procedió a realizar una segunda, una tercera y una cuarta corrida, donde se obtuvieron las lecturas siguientes. Con estas lecturas se obtienen los voltajes promedios siguientes. De tal forma que, considerando la ecuación de la ley de Ohm, la corriente sería la variable independiente y la diferencia de potencial la variable dependiente. De tal forma que, aplicando el método de la suma de los cuadrados mínimos, se obtiene una pendiente de 227.5 volt sobre ampere, es decir, 227.5 ohm, que corresponde al valor del resistor o resistencia. Este valor se compara con el valor verdadero de 220 ohm dado por el fabricante para obtener el porcentaje de error. En este caso, al sustituir los valores, se obtiene como resultado un 3.4% de error. Con esto, al realizar las actividades, concluimos el video. Saludos.